Jesús nos dice a nosotros que lo van a odiar por su nombre, me deja saber y me recuerda que este caminar no va a ser fácil. Pero también en el mismo versículo Jesús está diciendo que hay que mantener firme hasta el fin para ser salvo. Entonces, nosotros no sabemos cuándo es el fin, no sabemos el día que lo vamos a morir y no sabemos el día que va a venir Jesucristo para atrás. Entonces tenemos que mantener nuestra fe firme todo el tiempo. Había un momento en la vida mía que yo casi pierdo la fe por el hermano mío. El hermano mío se murió en el 2020 por COVID y él no creía en Dios. Y cuando yo me convertí y comencé a leer la Biblia, yo me enojé con Dios porque en mi pensamiento el hermano mío no va a estar en el cielo con Dios. Pero yo sé que a través de eso, el Dios mío y el Dios de la Biblia todavía, como quiera, es el Dios verdadero. Y también sé que la voluntad de Dios es que todo el mundo entre al cielo. Nadie estuvo con él en el hospital en sus últimos días, pero yo espero y tengo esperanza que Dios tuvo misericordia con él y le pudo dar un encuentro en su último día de la última hora. Pero me enseñó a mí ese momento que aunque cualquier de los dos escenarios sea real, yo todavía tengo que mantener mi fe en Dios. Porque no es lo que yo quiero. Por ejemplo, cuando a Jesús lo iban a crucificar, Él le pide al Padre que si es tu voluntad que pase esta copa por mí. Y nosotros toditos sabemos que no fue la voluntad de Dios. Él tuvo que pasar por esa crucificación. Y él dice en el mismo versículo, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Ponte en el lugar de Jesús. Si tú estuvieras ahí y sabías que te tenían que crucificar a ti, tú todavía lo harías sabiendo que es la voluntad de Dios. O también te puedes comparar a Esteban en el libro de Hechos, que él dice en Hechos 7:60, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Cuando hubo dicho eso murió. A él lo mataron con piedra por estar predicando la palabra de Dios también. Entonces, cuando vienen momentos difíciles así y se ponen en el lugar de Esteban o de Jesús, usted va a seguir con su fe firme. Si a ustedes le van a decir que lo van a matar por su fe, ¿va en ese momento dado seguir con su fe firme? ¿Sí o no? Eso hay que pensarlo. Si la voluntad de Dios no es la voluntad de nosotros, todavía vamos a mantener esa fe en el caminar difícil. Toditos podemos decir que sí, pero en un momento dado puede que no, como le pasó a Pedro. Jesús le dijo a Pedro que él lo iba a negar 3 veces. Y Pedro le dijo que no, yo no te voy a negar 3 veces. Y él en verdad lo creía. Porque cuando vinieron 2 soldados a buscar a Jesús, Pedro sacó una espada y le cortó el oído a uno. Él estuvo dispuesto a defender a Jesús, no tenía miedo. Pero cuando vino el momento dado, real, que él ve que están crucificando a Jesús, y él lo ve y le preguntan, ¿tú estabas con él o tú lo conoces? Lo negó en ese momento dado, aunque él no quería hacerlo, porque se puso a llorar después que supo lo que él hizo. Él todavía lo hizo porque lo consumió el miedo. Y no podemos dejar que eso nos pase a nosotros, porque él todavía tuvo redención. Jesús, cuando resucitó, él le dice a Pedro y le pregunta 3 veces también, ¿tú me amas? ¿Tú me amas? ¿Tú me amas? Y Pedro le dice que sí. Y Jesús, aunque sabía antes que Pedro lo iba a negar, no le dio rencor ni odio a Pedro. Y tampoco después que pasó, porque cuando él vino resucitado, él le dice a Pedro que cuide a mis ovejas. Entonces él le da una responsabilidad a Pedro, aunque él lo negó. Entonces, si tú pierdes fe en un momento dado, no significa que se acabó el caminar tuyo. Eso no significa que Jesús no te puede recibir otra vez, porque él recibió a Pedro, que lo negó en el momento más bajo de su vida. No deja que el diablo te hable mentira y te diga a ti que tú no puedes regresar donde Dios y que no puedes regresar donde Él, porque tú en un momento perdiste la fe tuya. Pero no estoy diciendo que también cualquier cosita que pase pierda tu fe, porque tampoco así. Es importante nosotros mantener nuestra fe firme en Dios. Por ejemplo, Job. A Job le quitaron todo. El diablo le quitó todo. Sus hijos, sus riquezas, sus animales, su propiedad.
y él todavía mantuvo su fe. Hasta en un tiempo le quitó la salud. Y su esposa le dice a él, ¿por qué tú sigues adorando a ese Dios? Mira todo lo que te pasó a ti. Y él le dice, mujer, no solamente podemos adorar a Dios cuando las cosas estén buenas, también cuando estén mal. Él estaba pasando por la prueba más difícil que cualquier humano creo que puede pasar. Perdió todo y mantenió su fe. Pero en él mantener su fe, Dios le multiplicó todo a él. Se lo dio doble para atrás. Pero el Dios de nosotros es tan grande que la fe de Job, él no solamente benefició porque Dios le dio todo para atrás, pero Dios pensó más adelante en que él iba a usar esa historia y ponerla en la Biblia. Job no pudo ver eso, pero Dios sí, a través de su fe, aunque él la mantuvo por sus propias razones también. Dios usó ese momento para algo más grande y lo puso en la Biblia, para ayudar a todos los cristianos que vienen después de Job, para usar esa palabra para ayudar en un momento difícil. Hasta a mí mismo me ayudó, porque la pregunta que Job les hizo a Dios al final de la historia, yo mismo la tenía para Dios, antes de yo saber que ese libro existía o que esas preguntas ya alguien se la hubiera hecho a Dios. Dios cuando hizo eso también pensó en mí y a todo el mundo que le benefició esa palabra. Y ese fue, cuando yo leí ese libro, fue el primer libro de la Biblia que leí. Y yo lo leí del principio a final y fue la primera vez que Dios me habló a través de la palabra. Entonces sí fue un momento especial, que Dios está pensando en mí miles de años antes de yo existir. Y, perdón, se me olvidó el versículo, pero no dice que Él nos conoce a nosotros antes de construir la tierra, creo. Más o menos así, perdón por no tener versículo exacto. Pero hay que seguir con su fe. Porque si tú tienes tu fe, tú traes a alguien a Jesús. Y esa persona trae a una persona a Jesús. Y ahí sigue. Pero si tú pierdes tu fe, Dios no puede manifestar su gloria entre nosotros si nosotros hacemos su voluntad y hacemos la voluntad de nosotros. Entonces te tienes que preguntar si tú vas a seguir fiel a Dios cuando la voluntad de Él no es la voluntad tuya. Si tú quieres una casa y Dios no te quiere dar esa casa, o si tú quieres un carro y Dios no te quiere dar su carro, y pasa seguido que lo que tú quieres Dios no te está dando, tú todavía vas a mantener esa fe. Pase la prueba, tú pierdes tu familia o tú pierdes un trabajo o se ponen las cosas difíciles. En esas pruebas tienes que mantener tu fe, porque lo dice en Santiago capítulo 1 del 2 al 4, hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas, pues ya saben que la prueba de su fe produce perseverancia, y la perseverancia debe llevar a feliz término la obra, para que sean perfectos y íntegros sin que les falte nada. Entonces ahí nos está diciendo que es importante mantener esa fe firme mientras pase la tormenta o pase la prueba que sea. No deja que una cosa en tu vida quite tu fe. Y no es nada más prueba grande ni cosas fuertes que lo pueden quitar la fe. Nosotros también podemos perder la fe por estar cómodos. Tú conoces a Jesús y vienes a la iglesia todos los domingos, pero nada más dura 15 minutos orando cada día. Si tú piensas en un matrimonio con una esposa o un esposo y tú nada más le hablas 15 minutos, 3 días a la semana, ese matrimonio no va a durar nada. Y así algunas veces tratamos a Dios, porque estamos tan involucrados en la vida de nosotros y en esa comodidad y en esos días que pasan y pasan, porque cada día pasa casi igual. Tú no estás buscando a Dios y puedes perder esa fe en comodidad. No pierdas la fe tampoco porque se burlen de ti o porque te digan cosas. Hay que pasar por eso. Si tú lees la Biblia, de verdad, los profetas y los discípulos pasaron por muchas cosas malas. Y yo algunas veces me pienso, wow, en ese tiempo yo no sé cómo yo haría, porque es fuerte lo que está pasando. So hay que seguir con su fe firme. Y lo dice en Corintios, en efecto, en Corintios 5:7, en efecto, vivimos por fe y no por vista. So cuando las cosas no se ven que están pasando bien o que no van como tú quieres, tú no ves lo que está haciendo Dios para darte un trabajo, para darte una casa, aunque dure más, aunque dure menos de lo que pensaba, pero Dios no te va a dar algo que no es para ti. Y algunas veces nosotros, por no seguir la voluntad de Dios, forzamos una situación o forzamos una puerta abierta que Dios no quería que entremos ahí, y después todo va mal y culpamos a Dios.
Pero Dios no lo quería ir desde el principio. Pero tú fuiste con tu libre albedrío, que todo el mundo lo tiene, hiciste lo que tú querías hacer. Y por eso salió mal, pero no puedes culpar a Dios. Por eso es importante conocer su voz, porque tú vas a saber cuándo es el tiempo de hacer algo y cuándo el tiempo es no hacer algo. Vas a saber poder esperar en Dios. Y un versículo más que le voy a dar en Isaías 40:31. Pero los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas, levantarán el vuelo como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. Hasta aquí en mi parte. Dios me lo sigue bendiciendo. Toda la gloria a Él.